Frank, el hermano del tristemente célebre ladrón Jesse James. Tras la muerte de este último, se entregó a las autoridades, se redimió y tuvo una vida fructífera en México. Esta es la historia del criminal que impulsó la región centro de Coahuila. En agosto de 1882, Frank quiso dejar atrás una vida de asaltos y pillerías, luego de ser considerado como uno de los criminales más peligrosos de su tiempo, pues su cabeza llegó a valer la recompensa de $10,000, exagerada para el siglo XIX, entregándose a las autoridades de Missouri. Tras meses de estar preso, el gobernador Thomas Crittenden le perdonó la vida decretando la libertad. El expresidiario entendió que tenía que trabajar muy duro y formar una familia. Fue así como llegó hasta Ciudad Frontera, Coahuila, en lo que era antes Estación Monclova. Tuvo descendencia y vivió una vida pacífica. Nadie se imaginaba su pasado. Alexander Franklin James fue el hijo mayor del matrimonio formado por Robert James y su esposa Zerelda. Nació un 10 de enero de 1843 en el condado de Clay, en Missouri. 4 años después nació Jesse, el 5 de septiembre, mundialmente conocido como Jesse James, el más famoso de los forajidos en la historia violenta de los Estados Unidos. Junto a sus primos Coleman, John y Robert Younger, en 1861 participaron en la Guerra Civil Norteamericana, uniéndose al ejército confederado. Sin embargo, fue el 13 de febrero de 1866 cuando iniciaron su carrera delictiva al asaltar el Banco Central de su tierra natal, yendo a la cabeza de la banda Frank, constituyéndose en el primer asalto documentado de la historia. Las tropelías de estos criminales, también considerados como bandidos buenos por la gente pobre, terminaron cuando Charlie y Bob Ford asesinaron a Jesse en San José, Missouri, el 3 de abril de 1882, despertando en Frank el deseo de regenerarse. El ex forajido encontró trabajo en la línea férrea Ferrocarril Internacional de San Antonio, en la ciudad de Eagle Pass, y por su buen desempeño como telegrafista, en 1884, apenas 2 años de su pasado criminal, Ferrocarril Internacional Mexicano lo mandó llamar a lo que hoy es Ciudad Frontera, nombrándolo jefe de estación Monclova. También fue intérprete y representante jurídico en la compra de los terrenos para los ferrocarriles extendidos de Castaños. Frank se casó el 6 de febrero de 1885 con María Luisa Tejada, hija de José María Tejada, uno de los ponderados de la hacienda de Pozuelos de Arriba. En palabras del cronista de Ciudad Frontera, José Díaz Plasencia, Frank James vivió en la casa número 1 de la colonia americana. En enero de 1894 vivió en la casa número 1 de la colonia americana y fue intérprete de español, que lo aprendió cuando trabajaba en Texas. Este edificio todavía se conserva y muy bien. Y fue ahí donde nació su hijo, Frank B. James. Cuando la calle Francisco y Madero de la zona centro de Ciudad Frontera se llamaba Internacional, el otrora criminal construyó un gran local en el cual constituyó el primer negocio de abarrotes en Estación Monclova, con una inversión neta de $400, registrándolo en la tesorería en enero de 1894. Increíblemente, al año siguiente fundó la Compañía de Comerciantes de Monclova junto a Alfonso Margain Sada y el señor Páez. Para el 16 de julio de 1896, obtuvo el gobierno de Coahuila el permiso para la construcción de los tranvías, al crear la Compañía Anónima de Tranvías, además de emprender la industria Wells and Fargo, que daba servicio de fletes. Ya en 1900 radicó en la calle del Comercio, que hoy es la Presidente Carranza, siguiendo con sus trabajos en la oficina de despachadores de trenes hasta 1909, y 12 meses después se hizo tesorero. Compró diversas tierras en la Manzana 4 y algunos lotes en la 26 en el año de 1893, y fue a petición de su esposa cuando aquel hombre, que se distinguió por ser desalmado, destinó parte de sus predios a la construcción de una iglesia en lo que hoy es la calle Almadén, cruce con Progreso, en la zona centro de la ciudad rielera, terminada en 1908. El templo fue dedicado a la Virgen María, ya que doña María Luisa era muy devota, y hasta la fecha el edificio está en pie y ha recibido infinidad de cuidados.
Frank entregó el puesto de tesorero en 1911, se dedicó a las tareas del campo, aprendió el oficio de zapatero e incluso fue cirquero. Y cuando Venustiano Carranza en 1913 se instaló en el Hotel Internacional en plena Revolución Mexicana, decidió retirarse con su esposa a Missouri. Frank James murió el 18 de febrero de 1915 en el rancho de su madre en el condado de Clay, en el mismo cuarto donde vino al mundo. Parece inaudito, increíble, pero así fue. A diferencia de su hermano, en la vida de Frank no se aplicó el dicho "el que a hierro mata, a hierro muere". El forajido que recorrió la senda del mal ya nada tiene que ver con el personaje que forjó en Ciudad Frontera, demostrando su arrepentimiento, contribuyendo al desarrollo de la región centro de nuestro estado.